Valora lo suyo. Real vocero de las ideas, ideales y aspiraciones de una raza, de un terruño y una bandera. Somos Teleuniverso, orgullo dominicano. Las noticias del arte tienen su color y a todo color le pone su colorido a lo mejor del entretenimiento dominicano. En Teleuniverso está lo mejor. Buenos días, amigos y amigas de toda la República Dominicana. Este es su programa de salud Pasando Visita por esta señal de Teleuniverso, Canal 29. Buenos días, compañeros. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes en esta mañana de hoy? Buen día, doctora, buen día, Farrington, buen día a todos los televidentes. Gracias por la compañía que nos hacen hoy en este programa Pasando Visita, que este sábado viene con un contenido, mira, nutricional Excelente. completo. Que a ti no te beneficia en nada. Al contrario, me beneficia. A me ti va a no te ayudar. beneficia en nada por la especialidad. Bueno. No, pero siempre la gente, por más que uno le explica cómo comer sano, como que se alocan y empiezan a No, hacer pero después descuido. de la cirugía es bueno que vaya Claro. donde su nutriólogo. Desde antes, porque Claro. cuando uno se va a operar para verse mejor, lo ideal es que ya vaya preparado psicológicamente, nutricionalmente, y hoy en este programa vamos a dar muchos tips interesantes para que todos allá en el hogar puedan mejorar su alimentación y además empecemos a perder esa librita que adquirimos hace un par de semanas atrás en estas fiestas navideñas. Asimismo, tendremos hoy la participación de la doctora Ana Janet Jaques. La doctora Jaques es nutrióloga clínica y además la doctora Jennifer Pérez, quien es gastropediatra. Interesante. O sea, que eso, Dos platos fuertes dos tenemos. platos fuertes, efectivamente. Siempre hay que recordar que la nutrición ha sido una de las ramas de la medicina que pensamos que se ha desarrollado mucho más en los últimos años, ya que la gente ha tomado conciencia de que es parte de uno mismo, del mismo ser, llevar una buena alimentación para evitar enfermedades. Somos lo que comemos. Exacto. Somos lo que comemos, efectivamente. Y si queremos llevar una vida saludable y llegar a una edad bien adulta, viejo, saludable, tenemos que comer correctamente. Y como dice Farrington, la especialidad de nutrición, por ejemplo, es una especialidad que en los últimos 10 años ha tenido un auge grandísimo, tanto así que ya nosotros, inclusive en Santiago, hay escuelas de nutrición, en el Cabral Ibáez y en la Pucamaima. Y en la Pucamaima, efectivamente. Además, en el caso, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, como finalmente llegan los pacientes a nosotros, en el caso nuestro, hay una serie de recomendaciones nutricionales en que si el paciente ya llegó a la enfermedad, puede ser controlada a través de lo que come. Claro. Y por supuesto, los que aún no han llegado a algún tipo de enfermedad, puede inclusive evitar esa llegada o retrasar esa llegada dependiendo de qué tipo de nutrición lleva. Sí, es así. Y la mayoría de enfermedades, como bien tú dices, se manejan junto con una buena nutrición. Por ejemplo, muchas personas, los personas que son alérgicos a algunos medicamentos, a algunas comidas, a algunos alimentos, necesitan una nutrición para suplir esos alimentos. Y muchas veces la mayoría de los médicos que no son especialistas en esto no sabemos o no manejamos cuáles son los nutrientes ideales. Entonces, por eso siempre hay que tener en cuenta que cuando se maneja una enfermedad necesitamos la ayuda muchas veces de un nutricionista. Efectivamente. Voy a comentar una anécdota que me pasó. Un paciente quirúrgico se operó de X problema. Se manda luego del procedimiento quirúrgico a nutrición. La nutrición es importante que la gente sepa. Que la nutrición, en parte de nosotros los cirujanos, es importante porque ayuda a la cicatrización. Una buena alimentación lo va a ayudar a una rápida recuperación y además a la cicatrización correcta de sus heridas.
Entonces, no, doctor, pero yo como bien. Sí, ¿y qué usted está comiendo? Yo como 3 veces al día y a las 12 arroz, habichuela, mi pollo frito. Y a mí me gusta la carne frita. De noche yo me como mi carne frita con mi fritico verde, usted sabe. Y creemos que lo que hemos hecho durante mucho tiempo es lo correcto y realmente no es así. Bueno, creo que nos llevaremos muchas sorpresas más adelante en el transcurso del programa, porque nos vamos a enterar de muchos alimentos que quizás no son los que más deberemos comer. También interesante que vamos a hablar con una gastroenteróloga pediatra. Otra cosa, y nutrióloga, porque ella es nutrióloga también. Otra cosa que ha hecho, por ejemplo, la medicina cada vez se subdivide más. Mucha gente no entiende el porqué, y es que al haber cada vez más contenido, más conocimiento de todo lo que es la ciencia médica, siempre cada especialista se va afinando más a un punto. Por eso ustedes van a ver que nuestros invitados siempre van a haber invitados que son especialistas con su especialidad, la mayoría de veces. ¿Por qué? Porque la mayoría de enfermedades cada vez se van manejando con un especialista único, específico para cada dolencia, porque cada día descubrimos maneras diferentes y es mucho conocimiento para manejarlo de una manera grande. Y dense cuenta que cuando nosotros tenemos un paciente en cuidados intensivos, es de primordial importancia tener un nutriólogo, porque este nutriólogo es el que nos va a ayudar a los suplementos alimentarios que ese paciente está con deficiencia, con ese bombardeo de antibióticos que tiene. Bienvenidas aquí, vamos ahora a una pausa y continuaremos con nuestro programa Pasando Visita. Francisco muy diferente. Francisco Vázquez haciendo una televisión muy diferente. Me da pena, me asquea. Dime. No entiendo esta política o esta manera de algunos políticos de muchos años, porque deberían ir aprendiendo con los años y creo que con los años se van poniendo más brutos. Francisco muy diferente. Sábados desde las 3 de la tarde por Teleuniverso. La imagen sin fronteras. Reportar una información ahora es más fácil. Fácil, facilísimo. 809-583-7999. WhatsApp. Envíanos tu WhatsApp a Teleuniverso. Lo que pasa en tu comunidad. Conviértete en el vocero. Envíanos tus imágenes, tu audio al 809-583-7999. Tu contacto con las noticias de Teleuniverso. Es tiempo de que todos se enteren. WhatsApp 809-583-7999. WhatsApp, el contacto con las noticias en Teleuniverso. Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Búscanos en Twitter como @visitapasando, en Instagram como @pasandovisita29 y en Facebook Pasando Visita. Las quemaduras solares son frecuentes en países como el nuestro, sobre todo en el verano. Son quemaduras de primer grado y la mayoría de ellas pueden ser manejadas en el hogar. Se recomienda hidratar bien a la persona afectada, usar ropa fresca y holgada. También es recomendado aplicar cremas humectantes en toda el área afectada. En ocasiones es necesario utilizar analgésicos, ya que estas quemaduras suelen producir un dolor moderado. Los síntomas mejoran por lo general en 24 a 48 horas. Luego viene una pérdida de la piel afectada que suele ser sustituida en su totalidad 21 días después de la lesión. Lo mejor para manejar las quemaduras es la prevención. Por eso siempre es recomendado el uso de bloqueadores solares con un factor mayor de 45, retocar cada 2 horas y también no estar en exposición al sol en periodos prolongados. No estar en exposición solar directa en verano entre las 11 de la mañana a 4 de la tarde. Ante cualquier duda, siempre consultar a su médico. Como habíamos dicho anteriormente, vamos a tener una entrevista hoy con la doctora Jennifer Pérez, quien es gastroenteróloga pediatra.
Y vamos a empezar de una vez en materia, vamos a entrar a plato fuerte. Doctora, un niño, un lactante, un niño pequeño, ¿cuáles son los síntomas que nos va a decir que el niño está teniendo una indigestión? ¿Qué nos llama la atención para pensar en eso? Básicamente, pues en los niños vamos a tener predominio de lo que es vómitos, dolor abdominal. En los lactantes no es tan frecuente que tengamos intoxicaciones alimentarias o mala digestión, porque como sabemos los niños lactantes lo que ingieren es fórmula, leche. Entonces ya en más alto la prevalencia en cuanto a los niños escolares y preescolares que tienen un alto consumo de azúcares, de alimentos un poquito más complejos y que pudieran tener vómitos, dolor abdominal, diarrea en abundancia, que pudieran hacernos pensar en que tuviera algún problema de digestión, de mala digestión, perdón. Esos alimentos que usted mencionó, ¿usted podría abundar un poquito más cuáles son los alimentos que pueden llevar a un niño a tener un problema digestivo? Claro, por ejemplo, el niño que tiene un exceso en el consumo de azúcares como jugos artificiales o productos azucarados con una alta concentración de azúcar pudieran tener ese tipo de problema. También alimentos fermentables, cuando hay un exceso en el consumo de, por ejemplo, carbohidratos, panes, harinas, todo ese tipo de alimentos que se le hace un poco más difícil de digerir al intestino de un niño que no está completamente desarrollado, pudiera tener algún tipo de problema, siempre y cuando no se haga por encima de lo que ellos pudieran tolerar. Y esos alimentos que usted mencionó, doctora, quizás son los que más fácilmente aparecen en muchos de los lugares de compras, de cosas rápidas, en las cafeterías de los colegios, por ejemplo. Exacto, existe como una mala costumbre, o tal vez por el tiempo, por más fácil de ofrecerle al niño un juguito de estos que vienen en frasquitos, o de ofrecerle galletitas dulces, ofrecerle productos que vienen de fácil preparación para que sea más fácil de dárselo, ponerlo en una mochila y llevarlo al colegio. Entonces el niño se hace muy adicto a comer ese tipo de alimentos que realmente no le ofrecen nutricionalmente ningún beneficio y que pudieran a la larga provocarle problemas de mala digestión. O sea disculpe, doctora, o sea que los padres deberían empezar a educar desde pequeños a los niños a comer cosas más sanas y también quizás sacrificar un poquito su tiempo y mandarlo a los colegios con una lonchera de cosas más sanas, mejor preparadas. Claro, eso es muy importante lo que usted dice, doctor, porque de hecho los niños no se preparan lo que comen. Nuestros niños comen lo que los padres les preparan. Entonces, uno debe de elegir siempre opciones saludables a la hora de prepararle una lonchera a un niño. En vez de darle productos artificiales y procesados, preparar lo que es una lonchera saludable, que sea a base de frutas, de, por ejemplo, quesos, jamones, no chucherías, sino alimentos que nutricionalmente le aporten y que puedan ser de más fácil digestión para ellos. ¿Cuáles serían las enfermedades más comunes o más prevalentes en los niños? Básicamente en el área de la gastroenterología pediátrica vamos a ver que el principal queja que van a los padres a la consulta es por dolor abdominal. Pero yo no encuentro qué hacer con este dolor de barriga que tiene mi niño. El estreñimiento es una de las enfermedades también muy prevalentes, o sea, de mayor frecuencia a esta edad, y la enfermedad diarreica aguda, que realmente en este tiempo pues, se ha visto un incremento de los casos de diarrea, básicamente debido a la variación estacional. Son más prevalentes en el clima templado en estos tiempos, entonces hay mucha incidencia de diarrea. Muchas veces nosotros hablamos con el paciente y si le explicamos, mire, hay que consumir vitaminas, hay que consumir proteínas. En el caso específico de las vitaminas, ¿cuáles son las fuentes donde nosotros encontramos vitaminas? Básicamente vitaminas y minerales las conseguimos en frutas y algunos vegetales, pero principalmente frutas de color, y eso es la diversidad está en las frutas. Mientras más colores tenga la fruta, pues más vitaminas tenemos disponibles. Entonces es una manera de introducirle esos alimentos a los niños, es enamorándolo con los colores de las frutas, porque igual tú le puedes preparar un platito con varias frutas y buscar la manera de que ellos la consuman y así le ofrecemos pues toda la amalgama de vitaminas que necesitan para su crecimiento. O sea que el guineo tiene fruta, la piña, la cereza, ¿verdad? Sí, todo. Realmente no hay restricción en cuanto a frutas, ya en un preescolar, en un escolar, ellos pueden comer todo. Lo que pasa es que tenemos que comenzar desde pequeñitos con ellos en su alimentación para que acepten ese tipo de alimentos y no se vuelvan selectivos, que es un gran problema que tienen los niños en estos tiempos, que son muy selectivos. Tú sabes una cosa, Jennifer, que hay algo que yo quiero que tú me aclares que lo mencionaste. A la consulta llegan muchos pacientes diciendo que mi niño está estreñido, que mi niño está constipado.
¿hasta qué edad es frecuente esa constipación fisiológica en un lactante menor? Un lactante menor es aquel niño que llega hasta los 6 meses de edad. Claro, esos niños lactantes menores, pues es muy común que los padres malinterpreten su patrón evacuatorio con estreñimiento y se quejan mucho de que mi niño está estreñido, pero normalmente estos niños varían. Si es un niño alimentado con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, su patrón puede variar, puede evacuar cada vez que coma o puede tener un intervalo de 1 o 2 días, pero si evacúa solito no es estreñimiento, no hay ningún problema. Entonces, ya cuando tenemos una persistencia de 2 o 3 días, el niño no evacúa y la evacuación tiene una consistencia ya dura que le cuesta al niño, es un verdadero estreñimiento. Pero ese estreñimiento fisiológico, esa que estábamos hablando, pues obviamente no es un problema en sí, sino que es un problema de adaptación y que el niño, tenemos que entender que ellos tienen el tránsito, o sea, no saben relajar lo que es el esfínter anal, ellos no pueden dominar ese reflejo de relajar el anito y evacuar cuando sienten el deseo. Entonces tardan en evacuar un poquito más. Entonces a veces los padres lo malinterpretan como estreñimiento y no lo es, simplemente es su adaptación a lo que es a lograr hacer su evacuación normal. Entonces, esos niños que vienen el cambio de pañales o desechables a panties, pantaloncillos, ropa interior, que también presentan esa constipación, que se niegan a ir al baño, ¿eso tiene un problema también fisiológico, psicológico o qué? Es más psicológico que otra cosa, doctora, porque realmente estos niños que están acostumbrados a estar utilizando pañales y se les comienza a hacer un entrenamiento, pueden tener miedo, pueden sentir miedo a la hora de uno sentarlo, piensan que se van a hundir, no se sienten cómodos, entonces crean una postura de retención. Entonces ellos evitan ir al baño porque sienten un estrés a la hora de quererlos entrenar, de llevarlos a que vayan al baño. Entonces hay que dejar que el niño siempre se sienta cómodo, que sienta confianza y que no sienta que es como un estrés a la hora de ir al baño, para que puedan hacerlo de manera normal. Porque si es un niño que cuando logra hace de manera correcta, pues obviamente no es un estreñimiento, sino que hay un entorno, hay algo estresante para él y entonces evitan hacerlo para no sentirse obligados a hacer lo mismo, a hacer del baño. Cuando una mamá o un papá, una abuela, que son las que crían ahora, deben tomar cuenta que hay una enfermedad gastrointestinal infecciosa. Que la mayoría de los niños que tienen un problema gastrointestinal de origen infeccioso, vamos a ver que es un niño que luce enfermo, que presenta fiebre elevada, que va a tener diarrea y que por lo general esa diarrea puede ser que contenga mucho moco, que contenga estrías de sangre, además se va a acompañar de dolor abdominal fuerte, tipo cólico. Los niños con infección gastrointestinal tienden a tener cólicos intensos y eso preocupa mucho al padre. Es un niño que no tolera la vía oral, o sea que vomita en exceso y eso nos hace sospechar en que sí pudiera haber un problema infeccioso en ese momento. Doctora, ¿cuándo una diarrea el padre debe tomar carta en el asunto? O sea, ya ir al médico. ¿En qué momento decir, bueno, mire, ya esta diarrea no se puede controlar, tengo que llevar el bebé al médico? Ya cuando la diarrea se acompaña de lo que es vómitos en exceso, datos de deshidratación, el niño está hipoactivo, el niño no responde bien a los estímulos, le ven los ojitos hundidos, ven las fontanelas, que ve la mollerita en la cabecita hundida. Esos son datos que deben hacer al padre acudir a buscar asistencia médica. Si es más de, por ejemplo, el niño evacuado en el día 7, 10 veces, ya es una diarrea que es importante en la magnitud y que deben de buscar asistencia de un médico. O sea, principalmente fijarse en los signos de deshidratación, sería lo primordial en ese momento. Básicamente la principal complicación de la diarrea pues es la deshidratación y es la principal causa que nos puede llevar a un niño a fallecer por deshidratación. Entonces lo que tenemos es estar activo y pendiente de esos datos en el niño que nos indiquen que está deshidratado, el niño está sediento, entonces hay que acudir a buscar asistencia médica. Doctora, y entonces, ¿cuál sería la primera medida de los padres ante un cuadro diarreico? Por supuesto, usted estableció una cantidad de deposiciones al día
basándonos en eso, perdón, el niño ha hecho 5 o 6 veces. ¿Cuáles medidas pueden los padres ir en la casa adoptando para evitar que se agrave ese cuadro diarreico? Ok, es importante identificar bien que se trate de un cuadro de diarrea, porque muchas veces los padres malinterpretan y definimos que se trata de diarrea cuando hay un cambio en la frecuencia y en la consistencia de las evacuaciones, o por lo general más de 3 evacuaciones en 24 horas, ya no significa que el niño tiene un cuadro de diarrea. Entonces ya los padres lo que pueden ir haciendo en la casa, se recomienda que continúen la alimentación normal del niño, que no suspendan ni traten de diluir las fórmulas ni darle remedios caseros, porque eso pudiera agravar el cuadro. Simplemente medidas que pueden hacer, continuar su alimentación normal para su edad y asistirse de lo que son las áreas de rehidratación oral que tenemos disponibles y que se pueden consumir en casa y se puede evitar, luego de cada evacuación, darle al niño para recuperar lo que perdió y así evitamos que haya una deshidratación importante. Doctor, ¿usted podría recordarle a las madres que están viendo este programa cómo se preparan las sales de rehidratación oral? ¿Cuál sería la manera correcta? Por lo general vienen listas. Normalmente las sales de rehidratación ya tenemos presentaciones que vienen en sus frascos, que simplemente es ponerla en su biberón o en su vasito y el niño la toma directamente. Ya no se usan los sobrecitos, ¿verdad? Sí, los sobrecitos se usan también, pero son más frecuentes el uso a nivel público, por ejemplo. Y tienen más que elaborarlo más, tú sabes. Por eso preguntaba, porque entonces, no todo el mundo quizá tiene el poder adquisitivo de comprar las que vienen preparadas, que son un poquito más caras que los sobres. Entonces los sobrecitos sí están disponibles. La preparación correcta es un sobrecito en 1 litro de agua y esas sales de rehidratación oral se le dan al niño cada vez que tenga una evacuación para reponer su pérdida. Por lo general 2 a 3 onzas luego de cada evacuación y duran 24 horas. Después de las 24 horas hay que descartarla. No se preparan en otro contenido que no sea agua. Ok, excelente. Tú sabes, la pregunta del siglo. Las madres llegan a los consultorios diciendo, él tiene 4 o 5 días con diarrea, pero tiene 2 hinchones. ¿Qué relación tiene la ablución dental con las diarreas? Realmente, doctora, esa es como la pregunta no del siglo, yo creo que de toda la vida, porque todo lo relacionan a los hinchones de los dientes. Y realmente no hay una evidencia científica, ¿verdad?, que soporte que la erupción dental provoca efectos en la salud del bebé. Realmente esto es un proceso fisiológico normal y que al parecer pues coincide casi siempre con que haya afectación viral por algún virus en el niño o algo y lo relacionan con eso, pero realmente no podemos soportar ninguna evidencia de que sí se relaciona a los dientes, a que el niño tenga diarrea, que tenga procesos gripales, ni nada de esto. Tú sabes, además de eso, porque se supone que los 6 primeros meses lactancia exclusiva. Como hay lactancia exclusiva, no hay esa manipulación de hervir agua, tener que hervir biberones, tener que hervir teteras cada vez que se utilicen, tener que preparar leche en polvo, que llega a una manipulación y esa manipulación contamina esa leche que ese bebé se va a tomar. Como es lactancia exclusiva hasta los 6 meses, haciendo un aporte nutricional inmunológico para el ser lactante menor, no hay por qué tener una famosa diarrea que tú tengas que justificar que se están saliendo los dientes y el niño tiene diarrea. Exactamente, y él básicamente una de las cosas que siempre yo le digo a las madres, lactancia materna es el mejor regalo que usted le puede dar a su hijo, entonces se evita comprar agua, biberones, se evita andar con un bulto lleno de cosas y le aporta todos los beneficios que ofrece la leche materna, sobre todo salud, porque el niño no va a tener ninguno de esos problemas. Doctora Pérez, yo quiero que usted nos informe acerca de los famosos empaches. ¿Qué es el empache? Cuando lo llevan y que supuestamente donde esa señora que tiene poderes y le jalan el cuerito. ¿Qué es eso? Documénteme acerca de eso, por favor. Bueno, doctora, de documentación pues empírica, ¿verdad? Sí. Bueno, realmente es una mala costumbre que hay en nuestro medio, básicamente en la población de más bajos niveles más socioeconómicos y que tienden a creer que los problemas gastrointestinales de los niños se deben a algún mal de ojo o algo que le hicieron al niño. Acuden donde estas personas que le dan sustancias, té hecho a base de hierbas, hojas, que no pueden ser digeridas de manera correcta por el organismo de un lactante, de un niño pequeño, y que terminan empeorando con el cuadro
inicial que probablemente se debió a una gastroenteritis viral, un proceso de vómitos, diarrea, y que ellos entendieron que era por alguna otra razón y acudieron a una de esas personas que tienen una mala práctica, le dan a tomar aceites a los niños y le dan a tomar esas sustancias que metabólicamente no son capaces estos niños de digerir y terminan provocando un problema aún mayor. Doctora, hablábamos ahorita de erupción dental, pero para que la gente pueda entender allá en sus hogares, lo que nos están viendo, erupción dental, ¿a qué se refiere ese término? No, erupción dental se refiere a la salida de sus primeros dientecitos. Ah, cuando le están saliendo los dientes. Cuando le están saliendo los dientes, sí. Muy bien, siempre hay, como usted bien explicaba, asociaciones de enfermedades que aparecen en el niño con ese proceso de salida de los dientes. Señores, nos hemos dado banquete con estas grandes orientaciones que nos ha dado la doctora Jennifer Pérez, gastroenteróloga pediátrica. La doctora nos ha abordado un tema sumamente importante sobre lo que es la gastroenterología en los niños, los procesos diarreicos, la salida de los dientes, etcétera, etcétera. Doctora, muchas gracias por darnos, ¿verdad?, parte de su tiempo para educar a la gente que están allá en sus hogares. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Vamos a una pausa y regresamos en un momento. Entre ustedes y nosotros, el mediodía nunca ha sido igual. Ustedes y nosotros, el programa más dinámico de la televisión, con grandes figuras de opinión. Ustedes y nosotros, la mejor forma de decir buen provecho. En Teleuniverso está lo mejor. Porque somos la imagen sin fronteras. Somos un canal de esencia que incita y motiva, recorriendo palmo a palmo nuestras tierras. Un canal que día a día se reencuentra con su gente, que vive de cerca las más fieles tradiciones, que atesora momentos, que valora lo suyo. Real vocero de las ideas, ideales y aspiraciones de una raza, de un terruño y una bandera. Somos Teleuniverso, orgullo dominicano. Teleuniverso al día, una propuesta a otro nivel. Un padre y una madre, señores, también pueden llegar a formar una pareja maldita. Teleuniverso al día, con el mejor y más profesional grupo de periodistas de todo el Cibao. Pongamos un solo plan para el río Yaque del Norte. El río está lleno de basura, está contaminado. Ese río no hay quien se bañe, no hay que... Por ahí baja carosidad que se acabó. Por cada ciudad que pasa, pues acumula contaminación. Teleuniverso al día, de lunes a viernes desde la 1 de la tarde, solo por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Buena noche, el mejor entretenimiento nocturno de la televisión del país. Mire, quien no hace una locura por año se vuelve loco. Doctor, ¿qué locura ha hecho usted? Buena noche con Nelson Javier, de lunes a viernes desde las 8 de la noche por Teleuniverso, la imagen sin fronteras.
continuando en el día de hoy, tenemos a la doctora Ana Janet Jaques, nutrióloga clínica, la cual nos va a dar todas las pautas, todos esos puntitos que nosotros tenemos en duda de nuestra nutrición para obtener una buena o excelente salud. Mientras mejor salud, más largo tiempo de vida, para poder a nuestros acompañantes, díganse los hombres, darle buen sustento a través de todos estos años. Bienvenida, doctora Ana Janet Jaques. Muchas gracias. Este es su programa aquí en el canal 29 Teleuniverso, Pasando Visita. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos realmente por la invitación. Excelente. Bueno, vamos a arrancar, doctora, entonces con la entrevista y vamos a empezar a pasar visita ahora. Pasemos visita. Y yo tengo una pregunta porque hay gente siempre que me dice que no tome jugo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué los jugos no son tan buenos? ¿Por qué dicen que es mejor comer frutas naturales y no el zumo de la fruta o el jugo? Es una excelente pregunta. Tú sabes que en los últimos años se ha dado la costumbre, hemos cambiado a consumir más jugos, más smoothies, más batidos que la misma fruta. Ya la evidencia científica está, entre más jugos consumimos los adultos, mayor riesgo de aumento de peso a largo plazo. No así en los niños. En el caso de los niños, los jugos naturales, 100% fruta, están indicados de hecho para cubrir sus necesidades nutricionales de vitaminas y minerales, pero en los adultos se asocia a mayor ganancia de peso. Por ende, la recomendación es evitar los jugos y consumir más la fruta. Es evidente que cuando consumimos jugos tenemos una carga calórica mayor y de azúcares mayores, porque siempre le digo a mis pacientes, para hacer un vaso de jugo de naranja, ¿cuánta naranja exprimes? Pero ¿cuánta naranja te comes, no? Entonces, la carga de azúcares es mucho mayor. Además de la que se le agrega el azúcar. Además, la que se muchas veces se le agrega azúcar. Y el punto de los licuados es la absorción de los nutrientes. Entonces, cuando tienes una absorción más rápida, vas a tener una elevación de los niveles de azúcar mucho más rápido. Entonces, eso tiene mucho que ver también con que el paciente va a consumir más a lo largo del día. Y se pierden los nutrientes que tiene la fruta, que se queda en lo que es la fruta completa, que también tengo entendido que nos va a ayudar con las evacuaciones. O sea, claro, la fruta completa, la fibra. Y la oxidación de las vitaminas, cuando entra en contacto estos nutrientes con el aluminio de una licuadora, por ejemplo, o hasta de un exprimidor, porque la gente cree que porque tiene que es caro, que se entra la fruta y sale el jugo, no, es mejor, pero realmente sí pierde propiedades. Todo la fruta y el jugo, la fruta tiene mucho más propiedades nutritivas. O sea que ya en conclusión, niños sí jugo, adultos no. Farrington no puede tomar jugo. No, a Farrington sobre todo hay que quitarle el jugo. Efectivamente. Ana Janet, entonces, para poder delimitar a qué nosotros llamamos dieta balanceada o régimen nutricional balanceado, ¿cuáles elementos deben conjugarse en las comidas? Yo diría que más que dieta balanceada tenemos que hablar de dieta saludable, porque una de las características es que sea balanceada. Tiene que ser variada, balanceada, inocua, es decir, que no esté contaminado los nutrientes, que sea suficiente, y cuando digo suficiente, que cubra las necesidades de las personas, porque el hecho de que comas de todo, pero en unas cantidades no suficientes, no va a ser saludable. El hecho de que comas solo manzanas no va a ser saludable porque no hay variedad en eso, o que comas lo mismo todos los días. Entonces, para que una dieta sea óptima, sea saludable, tiene que ser balanceada, variada, inocua y suficiente. O sea, tiene que cubrir más que una sola característica. Una medida informativa. Esas dietas que llevan a nuestras escuelas, ¿está balanceada? ¿Tú tienes conocimiento, sí o no? No tengo conocimiento exactamente de lo que se lleva, porque tú sabes que en algún momento se informa que se lleva una cosa, pero después terminan llegando otras. Porque como dices que es balanceada, hay que ver la manipulación y todo eso. Es por simple curiosidad. El almacenamiento. Eso es muy importante, sobre todo en estos alimentos que llevan a las escuelas, cómo lo estamos almacenando, cómo lo estamos distribuyendo. Yo me reía mucho en una ocasión porque vi a una señora que estaba, no voy a decir dónde evidentemente, que estaba transportando alimentos y ella tenía unos guantes puestos, pero con los guantes empujaba el carrito, recogía algo del piso y pasaba el alimento también con los mismos guantes. Sí. Entonces la manipulación de los alimentos es sumamente importante. El hecho de que tengamos guantes no quiere decir que las cosas se estén haciendo bien, ¿no? Sino que tenemos que tener cuidado qué tocamos, qué hacemos y luego cómo tomamos los alimentos, ¿no?
Doctora, de las comidas que uno al día regularmente come, ¿cuál es la más importante? ¿Desayuno, almuerzo, cena? Por edad, por edad. En rango de edades. Tú sabes que hay una frase, si mal no recuerdo fue de una nutricionista, Adele Davis, en los 60 por ahí, decía ella que tenemos que desayunar como reyes, almorzar como príncipes, cenar como mendigos. Y eso tiene su sentido, ¿eh? El desayuno es uno de los alimentos, de las comidas más importantes, debe cubrir por lo menos el 25% de lo que ingerimos en lo total del día. Y esto tiene una razón de ser. Fíjate que los estudios demuestran que el que desayuna tiene menos probabilidad de ser obeso, solo con el desayuno. Los que meriendan, los que hacen 2 meriendas, tienen un 70% menos probabilidad de desarrollar obesidad, solo con el desayuno 90%. En el caso de los niños se ha demostrado que los niños que desayunan tienen mejor respuesta cognitiva, es decir, aprenden mejor, les va mejor en la escuela. Así que mandar a los niños sin desayunar para la escuela no es buena idea. Ahí se aplica la frase, el mal comido no piensa. Exactamente, y es una verdad. O sea, sí, tú te pasas un día sin comer adecuadamente y te hablan y tú no relacionas lo que te están diciendo. De hecho, te pones de mal humor, Es que soy gracioso, discúlpame que la interrumpa, pero es que el cerebro funciona. Claro, necesita nutrientes, sobre todo necesita carbohidratos. Entonces, si no le das energía no va a funcionar. Eso no me lo agradece una de mis hijas. Porque por la mañana, se supone, yo me levantaba bien tempranito a preparar el desayuno. Y me dice ella, tú me diste tantos desayunos forzosos y obligados tan temprano, que yo rechazo eso todos los días. Oye, pero que esté escuchando, porque... Yo espero que ella... Sí, ella tiene que estar sentada frente a la televisión escuchando. Escuchando. Sí. Yo me alegro que usted le diga que ella es un chin más inteligente Gracias por todo ese desayuno que yo le daba acompañada de una correa, porque si yo usé correa. La violencia yo no la voy a aplaudir, pero de hecho le tuvo que ir mejor en matemáticas sobre todo, ¿no? No, pero no violencia, tú sabes, tú se la pones ahí, tú le dices, mamita, mira, esto o esto. Eso es extorsión. No, eso es bullying. Eso es bullying. Puede ser una sujeción, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba pequeño que a mí no me gustaba comer bacalao y mi abuela me ponía el bacalao en la mesa y también se sentaba al lado de la mesa, al lado de mí, con una correa al lado. A mí me gusta el bacalao ya. O sea, y nunca me busca dar una pela, simplemente funcionó. Hay que sugestionar. Te funciona. No, a los niños hay que enseñarlos a comer de todo. Ahora es más fácil para mamá de tapar una compota. Sí. Ahora el niño entonces si el niño no sabe comer una habichuela, no se sabe comer un arroz, no sabe comer un pollo, es porque ay, dale la leche, que ese niño no ha comido nada. Es más fácil. Y es más fácil. Es lo peor que puede hacer una madre. Claro. Siempre que me dicen las madres, mi niño no come de nada, es culpa suya. Porque cuando el niño le dijo que no quería eso, usted le buscó otra cosa y lo acostumbró a siempre darle otra cosa. Entonces no te va a comer los vegetales, no te va a comer las frutas, te va a comer los doritos, claro. te va a comer el juguito, Hay que porque eso le enseñaste a comer. Ana Yana, una pregunta. Por ejemplo, siempre se habla de que entre comidas tenemos que tener una merienda, o sea, algo entre comidas. ¿Qué alimentos se recomienda que se coman entre comidas? O sea, entre el desayuno y la comida, o sea, el almuerzo, entre el almuerzo y la cena. Frutas. ¿Qué merienda? Frutas. Es el mejor momento para consumir las frutas. Considerando que hay que consumir entre frutas y vegetales 5 porciones, el hecho de que tomes 2 de esos tiempos de tu día para consumir frutas es ideal. Okay. Mira, Michelle Obama hizo el famoso My Plate. ¿Eso va solamente para niños, adolescentes o también para nosotros los adultos? También para los adultos. Se continúa también con la pirámide de la alimentación. Bueno, sabes que My Plate es la demostración mercadológica, yo diría, de la misma pirámide. Sí. Es lo mismo. Es simplemente una forma más educativa. Perdóname que te interrumpa. Eso. ¿Tú podrías explicarle a nuestro público qué es My Plate y la pirámide? Claro que sí. My Plate es una forma de enseñarnos a comer sin pensar en las porciones. Porque si recuerdas la pirámide que estaba distribuida entre si los carbohidratos están acá, las proteínas, todo por rayitas y decía porciones, la gente se quedaba pensando qué es una porción, en definitiva. Es una taza, son 2 tazas, ¿qué es una porción? Entonces se desarrolló My Plate, eso fue alrededor de 2005, por ahí, unos 2000. My Plate es un plato normal dividido a la mitad y la primera mitad son frutas y vegetales. Luego la otra mitad se divide también a la mitad y ahí tenemos proteínas y carbohidratos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Son los macronutrientes que debemos consumir en el transcurso del día
y los micronutrientes también. Esa es la cantidad de alimentos que yo debo consumir. ¿Qué quiere decir esto? Que en mi día yo debo tener esas 5 porciones o esas 5 veces de frutas y vegetales, que es la mitad del plato. Los carbohidratos y las proteínas deben estar presentes, evitando así esa idea de que la gente piensa que los carbohidratos son malos. Estamos resaltando que necesitamos esos carbohidratos para tener una dieta válida. Entonces, con MyPlate pasa lo siguiente, hay un vasito fuera que corresponde a los lácteos. Entonces ahí tenemos las leches, tenemos el yogur, tenemos los quesos, todos esos lácteos que también son importantes dentro de la dieta. Las grasas no están estipuladas, sí se estipuló en la variación que hizo la Universidad de Harvard al MyPlate, que puso las grasas fuera, las grasas saludables, pero en MyPlate se explica que las grasas las vamos a obtener de los alimentos que son saludables y que ya están contenidos dentro del plato saludable, que es como le decimos en español, plato saludable, ¿no? Muy bien, hablaba hace un momento de las meriendas. Recomendó las frutas para las meriendas. ¿Algún otro tipo de alimento puede utilizarse como merienda? ¿Y cuáles serían? Claro que sí. La merienda, tenemos que tener claro que una dieta saludable no se basa en un alimento saludable en el transcurso del día. Simplemente que esos alimentos saludables los tenemos que distribuir de una manera sensata. Entonces sí, las frutas son una buena opción, pero también podemos consumir yogur, también podemos consumir nueces, son una muy buena opción, fácil para cargar y llevar a distintos lugares, cuidado con la sal, ¿no? Pero las nueces son una muy buena opción y rápida también. Tú sabes, hay algo que a mí me mortifica como neonatólogo, como la pediatra. Ahora hay muchas marcas lácteas que ayudan muchísimo, efectivamente, en la preparación de la leche para nuestros niños. Yo me crié con una vaca en el patio de mi casa. Mira. Yo estuve bebiendo leche de vaca hasta los 28 años de edad. ¿Qué tan arraigado es la intolerancia a la proteína de la leche de vaca? Que muchas veces ahora, para descargarnos esas mamás que son tan intensas, le mandamos a hacer unas sustancias reductoras que debía habérselo preguntado en la otra ocasión a la gastroenteróloga Jennifer Pérez. Las famosas sustancias reductoras positivas en lactantes menores. ¿Qué tan verídico es que sean alérgicos a la proteína de la leche? Ahora todo el mundo dice que es alérgico o intolerante a la lactosa. Sí. En los adultos está claro que sí, a medida que pasa el tiempo tenemos menos producción de la lactasa y evidentemente que la tolerancia a la lactosa se hace menos, solamente si dejamos de consumir lácteos, ¿no? Pero es como una moda, yo diría, más que una realidad. ¿Por qué estamos siendo más intolerantes? Porque los alimentos están llegándonos sin lácteos. Tenemos imitaciones de queso en el mercado que no tienen lactosa, entonces esa es nuestra fuente de lácteos y resulta que no tiene lactosa. En vez de consumir leche real, estamos consumiendo derivados como la soya, como leche de almendras, que no tienen lactosa. Entonces, al estar consumiendo menos lactosas, nos vamos volviendo intolerantes a la lactosa y es una realidad para el adulto. Para los niños hay muchas causas por las que los niños van a presentar molestias gastrointestinales y no necesariamente sean intolerantes. Pero es como dices, las mamás son un poquito intensas y se limitan pues a quitarle inmediatamente la lactosa a los niños y a indicarle leches de otros tipos. Pero realmente somos nosotros los culpables de lo que estamos viendo. Y fíjate que ahora mismo todos los muchachitos jóvenes andan con escoliosis, con problemas articulares, con problemas en la cadera, que estoy derrengado. ¿Por qué? Porque dejan de tomar leche. ¿Sabes que el punto de la leche es la vitamina D y el calcio? Sí, claro. Entonces, otro aspecto es que consumimos la leche completamente descremada. Entonces no tiene de vitamina D, no tiene ningún aporte. Y los que por fin consumen leche, entonces la consumen sin vitaminas. Y es muy importante eso que resaltas de la escoliosis, de los dolores y de todos los problemas que estamos viendo, de la vitamina D tan baja. Estamos diciendo que prácticamente el 80% de la población tiene una vitamina D baja, lo que lo hace más propenso a enfermedades cardiovasculares y cardiometabólicas. Entonces es un problema serio.
Y lo hemos causado con la forma en la que nos estamos alimentando, supuestamente más sano, ¿no? Y tan buena que es esa leche acabadita de ordeñar así, calientita. ¿Verdad que sí? A que le gusta. Lo que pasa es que tú no has vivido eso. Sí, ese es el problema. Desde pequeño me tocó también eso. No, y tú sabes lo que es una mantequilla de nata con un mangú de plátano. Ay, perdón, doctora. Pero óyeme, con un chin de yuca. No es fácil. Gracias a Dios que casi hora de comer. Vas a comer yuca con mantequilla. Ana Yanet, entonces, nosotros hemos escuchado, hasta en nuestras familias, no te comas más de 2 huevos, que nada más son 2 el máximo que tú puedes consumir por día. ¿Cuál es la realidad de eso y cuáles nutrientes nos aportan o los famosos huevos blancos? O los huevos blancos. Te tranquilizo, come cuantos huevos quieras. Sí. No hay ningún problema. De hecho, incluso en el desayuno, hay un estudio que salió reciente que decía que las personas que desayunaban con huevos tenían mejor respuesta en el transcurso del día, mejor actividad física, se sentían con más ánimo, mejor respuesta cognitiva. No es verdad que te aumenta el colesterol y el triglicérido, pueden estar tranquilos. Evidentemente que no te vas a comer solo la yema todos los días, ¿verdad? Porque el huevo es claras y yemas. Entonces hay que comerse las 2 cosas. Claro, ahí vamos a tener, necesitamos colesterol para las hormonas, para función normal. Si tuviéramos un problema malabsortivo, evidentemente que ya las yemas ahí no nos las podemos comer. ¿Por qué? Porque no la vamos a absorber adecuadamente. Pero en caso de una persona sana, tranquilamente que puede comer sus huevos. Una cosa no es, fritos, por favor. A eso iba, o sea, es el huevo, aquí el dominicano le gusta mucho el huevo frito, y regularmente acompañado de un poquito de queso, que de tocineta, entonces... O la yuca con mantequilla. La yuca con la cebolla refrita, entonces hay que también ver con qué se está acompañando. Exactamente, por eso decíamos que no es una comida, sino que es todo lo que vamos a comer en el transcurso del día. El desayuno es una de las cosas más importantes, pero si hacemos mangú con huevo frito vamos a tener problemas serios de triglicéridos, colesterol, trastornos inflamatorios, enfermedades crónicas. De hecho, creo que está por un 30% la hipertensión en nuestro país, un 10% de diabéticos a nivel nacional. Entonces, tenemos que tener cuidado qué es lo que vamos a elegir para desayunar, qué es lo que vamos a elegir para merendar, qué es lo que vamos a elegir para cenar. Porque el plátano no es malo, pero... ni los huevos son malos, pero las frituras sí lo son. Y echarles aceites, echarle grasas saturadas a lo que vamos a comer, sí es malo. Una pregunta que yo le quiero hacer, doctora. Si usted pudiera decirnos 10 alimentos que usted considere que son sanos, saludables para ingerir. En general, 10 alimentos, porque bien dijo que es importante que haya variedad. Entonces, mi pregunta, díganos 10 alimentos para que el público en su casa tome en cuenta. Pues vamos a ponerlo fácil. Si en el plato tenemos que necesitamos grasas, necesitamos carbohidratos, necesitamos proteínas, ¿verdad? Necesitamos vitaminas y minerales que vienen de fuentes de frutas y vegetales, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos ahí 5 opciones. Grasas, nueces, aguacate. Carbohidratos, los víveres son perfectamente óptimos y buenos. Si hablamos de proteína, está el huevo, están las legumbres, está el pescado, está el pollo. Si hablamos de vegetales, brócoli, coliflor, vainita, son cosas que encontramos donde quiera. Frutas, melón, lechosa, sandía, manzanas, te dije más de 10. Sí. Y vivimos en un país que es una isla. Y comemos tan pocos mariscos y crustáceos. Tiene que ver mucho también, encuentro yo, que es con el manejo de los mismos, o sea, que tienen que estar refrigerados para llegar sano. Entonces, se ha perdido la confianza. No digo que no, que hay muchos sitios que tú podías comprarlo, pero venimos con una historia de desconfianza en ese sentido, que quizás deberíamos trabajarlo nuevamente y ir otra vez confiando en los pescados y mariscos que son muy saludables. Me llama la atención que la doctora no mencionó ni la carne de res ni la carne de cerdo, que es lo que tanto los dominicanos comemos. La carne de cerdo es buena, es una carne magra, te tranquilizo. La carne de res no es que es mala. Voy a aclarar algo porque hay mucho problema con esto de la carne de res. Sí hay estudios que hablan de que hay mayor riesgo inflamatorio, mayor enfermedades cardiovasculares, eso está con las carnes rojas, con las carnes procesadas también. Pero no podemos decir que la carne de res es mala. Tú puedes comer porque no hay un consumo, diríamos, mínimo para que ya a partir de ahí tengas problemas. Puedes consumirlo ocasionalmente, la carne de res. Ahora no comas carnes rojas todos los días. No.
por ejemplo. Muy bien. Doctora, entonces, basándonos ya en los consejos que usted nos ha dado a nivel de nutrición, ¿cuál es el efecto de esa buena alimentación que usted nos desglosó y mencionó varias características que debe tener con el ejercicio diario? Ay, por Dios, ¿quieres vivir sano? ¿Quieres estar activo, tener mejor respuesta cognitiva, es decir, asimilar mejor las cosas, sentirte con más energía? Come sano y hace ejercicio. Las recomendaciones de ejercicio son de mínimamente 30 minutos día. Si tienes un trabajo sedentario, se recomienda 1 hora diaria. Y yo siempre digo que sábado y domingo también son días, porque la gente cree que cuando tú le dices diario es de lunes a viernes, pero no, de lunes a viernes usted trabaja, pero realmente diario incluye sábado y domingo. Tienes que tener alguna actividad. Es imprescindible para que se reduzca el riesgo de enfermedades crónicas, que tan alto está ahora mismo. Muy interesante la charla aquí con la doctora. Vamos a ir a una pausa y después vamos a continuar hablando un poquito de cómo perder esas libritas que adquirimos durante las fiestas navideñas. Así que quédense ahí en sintonía que volvemos en breve. Entre amigos, la información se comparte mejor. Está previendo un colapso en el transporte público por el aumento de los combustibles. Entre amigos, de lunes a viernes desde las 5 de la tarde por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Búscanos en Twitter como @visitapasando, en Instagram como @pasandovisita29 y en Facebook Pasando Visita. Seguimos ahora pasando visita. Doctora Jaques, algo que me mortifica. Hace unos días atrás, vamos a decir un mes atrás, pasaron las Navidades. No solo es la panzada de alimentos que tomamos, sino también el alcohol. El alcohol, el vino. Ay, esa famosa cerveza que hay. ¿Qué daño nos hace a nosotros? ¿Qué aporte de calorías? ¿Cómo influye en nuestro cuerpo estas bebidas alcohólicas? Bueno, la verdad es que el alcohol es lo que más densidad calórica tiene, es decir, más carga calórica, sin nutrientes, es puramente calorías. Así que cada vez que te tomas una cerveza, sea la que sea, o te tomas el vaso de whisky, que muchos creen que tiene menos alcohol, o el tequila, muchos piensan que tiene menos alcohol y es lo contrario, tiene mayor carga calórica. Cada vez que tomas eso, entonces estás consumiendo calorías puramente. Es que tu cuerpo no va a utilizar eso porque no hay ningún nutriente en favor. ¿Qué acciones tiene en tu cuerpo? Tu metabolismo no va a funcionar igual, es lo primero. En muchas ocasiones lo que le llaman que se lentece el metabolismo, se lentece la digestión también, entonces te vas a sentir como con cierta incomodidad y pues vas a aumentar de peso. El alcohol eso es lo que hace. Una de las cosas importantes es que cuando consumimos cervezas, por ejemplo, no la consumimos solo. Normalmente hay acompañamiento. Es que lleva un keeper la cerveza. Las instrucciones dice que te vas a tomar una cerveza, tiene que ser con un keeper. O una empanada. Claro. O una empanada, o algo frito. Entonces tenemos grasas más alcohol. Y esa es la razón por la que aumentamos de peso tan dramáticamente. Ay, no me lo digas. Sí. Doctora, como estamos hablando de que aumentamos de peso y hace unos días como que aumentamos de peso, ¿existen medicamentos para bajar de peso y funcionan? ¿Qué hacen? Sí, existen medicamentos para bajar de peso. Punto número 1, la terapia farmacológica para manejar obesidad no es monoterapia. Quiere decir que yo no te puedo dar un medicamento para bajar de peso sin que lleves dieta y actividad física. Entonces, punto número 1 ahí y aclaro. Sí existen medicamentos, existen los anorexigénicos, que esos son los que te quitan el hambre, tienen efectos todos central. Es decir, te aumentan la presión cardíaca, te dan cierto grado de ansiedad, insomnio, irritabilidad, en fin.
tienen ciertos efectos que hay que tener cuidado con ellos. Y existen los que son inhibidores de la absorción de nutrientes, muy famosos. Por ejemplo, el famoso Orlistat inhibe la absorción de las grasas, tiene efectos positivos si la esteatorrea no te mortifica, ¿no? Efectos negativos ahí. Los dolores cólicos, ¿no? Incómodos. Los inhibidores de los carbohidratos los mencionan mucho, sin embargo la literatura resalta que no hay beneficios comprobados, pero sí existen también. El problema está en que si consumes el inhibidor de los carbohidratos y tienes una dieta con muchos carbohidratos, pues vas a seguir absorbiendo. Por ejemplo, dice que hay medicamentos que ayudan a evitar la ansiedad, pero también, por lo que mencionabas, tiene un efecto secundario, o sea, te pone más, acelera la frecuencia cardíaca, sube la presión, esas cosas. Con eso usted me está diciendo claramente que no todo el mundo debe ir a la farmacia, dame este medicamento sin una evaluación previa. No, claro que no. Porque puede tener unos efectos devastadores, diría, porque podría llegar hasta un infarto. Derrames cerebrales, claro que lo puedes tener. Por eso es que tienen que estar los pacientes vigilados por un médico, que se hagan sus pruebas, que se le tome su presión. No todo el mundo califica para estos medicamentos. Y la verdad es que los resultados son un 5% adicional de pérdida de peso, es lo que se espera. Un 5% adicional a lo que logras con dieta y actividad física, que es algo sano sin efectos secundarios, a menos que hagas los ejercicios mal. Entonces, moraleja, si tu vecina te dijo que estaba tomando un medicamento y que le funcionó, no vayas a la farmacia a comprarlo, primero vaya al médico. Exacto. Porque esa es la idea, o sea, tenemos que orientar a las personas para que hagan lo correcto. Sí, a las personas les gusta algo rápido y fácil. Sí. Siempre te dicen, usted da pastilla para perder peso. Yo doy recomendaciones para que usted pierda el peso y mantenga su pérdida de peso sin ningún efecto negativo, para que su vida sea sana. Que creo que una de las cosas más importantes es, en vez de pensar en perder 2 libras o 3 libras, es pensar en vivir más años con calidad, ¿no? Así mismo. Algo que quiero que me ayudes. ¿Qué recomendaciones tú darías a nuestros niños que ahora están jugando pelota, que están haciendo deportes extremos, y también nosotros los adultos, que ahora estamos con la caminata, con la corredera y la ingesta de agua? ¿Qué recomendaciones tú tienes para nuestro público al respecto? Porque muchas veces nosotros en la escuela, nuestros niños hacen el fútbol, pero se comen un snacks, no se alimentan ni toman un buen desayuno y una buena merienda. Es más fácil una bebida efervescente con un snacks. Entonces, ¿qué recomendaciones tienes tú para nuestros niños y para nosotros mismos? En cuanto a los adultos, tanto la Sociedad Americana de Pediatría como la Sociedad de Gastroenterología siempre ha recomendado que el agua es primordial. Las bebidas energizantes no están recomendadas en los niños, y estas bebidas hidratantes no están recomendadas a menos que vaya a durar el niño más de 1 o 2 horas haciendo la actividad física. Es decir, que son estos niños que compiten, y en esos casos la hidratación va muy asociada a los kilos de peso. En el caso de los adultos no es necesario consumir otra cosa que no sea agua mientras estás haciendo ejercicio, si no vas a hacer ejercicio por más de 1 hora tampoco, porque lo que estamos agregando es azúcares y lo que estamos agregando es calorías que no son necesarias. Una preguntita rápido antes, porque casi el tiempo se nos va. Las dietas relacionadas a lo que es el grupo sanguíneo, algo que se está mencionando mucho. Yo quiero que no acabemos esta entrevista sin por lo menos mencionar eso. Bueno, mira, eso surgió en unos 96 por ahí por un señor que se llama J.P. Adamo, que no tiene mucha... Bueno, lo voy a dejar hasta ahí, que se llamaba Adamo el señor. Él insiste en que hay una relación en la respuesta genética, ¿no? Más bien en la composición genética nuestra con lo que ingerimos. Lamentablemente, esa dieta, ya hay más de 1.400 estudios, ninguno con relevancia científica. Y hablo de que no tiene fuerza científica. Podrían decirse que es buena, pero lo que pasa es que estamos viendo grupos sanguíneos. Tienes el grupo A, el grupo B, el AB y el O. Y todos les fue bien con la dieta, pero no tienes un grupo control. Entonces, perfecto, les fue bien en base a qué. Entonces no hay relevancia científica para hablar de la dieta, a pesar de que ese es uno de los libros más vendidos, uno de los libros más vendidos, un bestseller que se ganó varios premios.
pero no hay relevancia científica para esa dieta. Muy bien. Muchas gracias a la doctora Nayaret Jaques, quien es nutrióloga clínica. Una excelente exposición acerca de la nutrición, alimentos, alcohol.